Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer un Instagram Live junto a la gente de Matercell. Vamos a hablar de un tema muy importante como es el almacenamiento de células madres y tejidos mesenquimáticos del cordón umbilical. Para eso vamos a estar charlando en un ratito con el doctor Iván Chilik, que nos va a contar un montón de temas sobre por qué almacenarlas, cuál es la importancia, cuáles son los beneficios futuros que puede tener almacenar las células. Así que lo vamos a invitar a Iván, que ahí lo vemos que ya está conectado. Mientras se van sumando ustedes, si les va surgiendo alguna duda durante el vivo, nos van... Hola Hola Juan, Iván, ¿cómo te va? bien ¿Cómo estás? vos, todo Muy bien. bien. Bueno, muchas Bueno, me gracias alegro. por estar acá con nosotros para evacuarnos dudas sobre este tema tan importante en lo que es la salud fetal, en la salud materna, en el futuro Ujú, también. ¿Sí? ujú. Sí, bueno, Así, gracias a vos por el espacio, o sea, desde Matercell y en representación de la dirección médica, siempre valoramos estos espacios, digamos, donde se difunde y se concientiza sobre el cordón umbilical como fuente valiosa, digamos, y todos estos espacios que ayudan a concientizar, que todavía, digamos, falta mucho en la Argentina de concientización acerca de la importancia de la guarda suman un montón para que los papás tengan la información correcta en el momento correcto y que puedan tomar una decisión. Así que gracias a vos por este espacio. es que, como vos decís, lo importante es contar con la información para tomar la correcta decisión. Yo Ujú, siempre cuento lo mismo. Yo como papá de trillizos, ujú, almacené y guardé las células de cordón de mis hijos. Siempre digo lo mismo con la intención de que no tener que utilizarlas nunca. claro. Pero justamente es un beneficio que uno tiene si las tiene, las puede tener guardadas. Así que me parece Ujú, algo muy importante. Y ya que te tenemos acá, Iván, no quiero desperdiciarte, robarte mucho tiempo. ujú. ¿Nos contás un poco a todos de qué se trata, qué son las células madre? ¿Qué son esas células tan importantes que hay en el cordón umbilical? Sí, además un tema, digamos, que, digamos, estuvo muy en boga y sigue estando muy en boga. No sé si vieron noticias, digamos, de que, digamos, hoy uno busca células madre en Google o va a los principales medios de comunicación y se encuentra con noticias desde que las células madre curan el HIV, por ejemplo, hasta que no sirven para nada o que hay células madre que están en cremas para rejuvenecer. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay un nivel de desinformación muy grande y está en nosotros, obviamente, profesionales de la salud, poder discriminar qué sí, qué no. Y claramente yo siempre planteo que hay una posición que es una posición del medio, ¿no? Del centro, que tiene sus pros y sus contras, y como todo sirve para unas cosas y para otras no. No es la cura, digamos, Se te está que, cortando, que sirve para cremas, ¿no? Sino que hay evidencia clínica de cosas serias que la medicina regenerativa viene investigando hace rato y la idea es brindar esa información para que los papás sepan, bueno, hoy como papá, ¿para qué me va a servir 2021 tener las células madre de mi hijo guardadas? Y en los próximos 10 20 años, ¿qué proyecta la medicina regenerativa? Parte podemos proyectar y parte no, ¿no? Que es lo que hablábamos. Los próximos 20 años, 30 quizás uno no sabe. Básicamente lo que, digamos, a mí me interesa más que contar los tipos de células madre y demás, que es algo bien técnico, es llevar esto, ¿no? Que los papás al tomar la decisión de guardar las células madre del cordón, que aclaramos que nosotros guardamos las células madre del cordón umbilical, una vez que el bebé nace por parto vaginal o por cesárea, ¿no? Y ya cuando ya el médico consideró que tiene que volver toda la cantidad de sangre que tiene que volver del cordón umbilical al bebé, ahí se pone un clip y lo que normalmente sucede, que es lo que vos solés ver en tu práctica obstétrica de manera regular, es que el cordón umbilical, tanto el cordón umbilical como la placenta, se descartan, ¿no? Lo que hacemos en Matercell es, en lugar de descartar ese material, los llevamos a nuestros laboratorios, donde los procesamos y extraemos dos tipos diferentes de células madre.
al tomar, digamos, y ahí hay una primera cosa que es muy importante, que es que el procedimiento para extraer las células madre del cordón no es para nada invasivo ni para la mamá, ni para el bebé, ni duele, ¿no? Lo cual es fundamental. Eh, y los papás, al tomar la decisión de guardar las células madre del cordón umbilical, materializan la posibilidad de acceder al mundo de la medicina regenerativa y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué es el mundo de la medicina regenerativa? Básicamente es la rama de la medicina que utiliza células madre para tratar distintas situaciones, ¿no? Hoy la medicina regenerativa ya tiene un presente demostrado que es principalmente para tratar enfermedades de la sangre como una alternativa a un trasplante, donde tiene la principal ventaja de que quien lo guarda, o sea, el hijo va a ser 100% compatible con esa fuente de células madres, va a ser la mitad de compatible con hermanos y un 10 a 20% compatible con los papás. Eso es súper importante, ¿por qué? Porque si uno no toma la decisión de guardarlo en un banco familiar, eh, es muy difícil que consiga un donante compatible. La compatibilidad fuera del grupo familiar es menor al 1%. Entonces, es por eso que empiezan a nacer los bancos familiares, porque de esta manera uno se asegura de contar con una fuente que va a ser 100% disponible con el que lo guarda, y en el caso de tener una enfermedad de la sangre que necesita un trasplante, va a tener rápida disponibilidad de ese material, cosa fundamental en el caso de enfermedades de la sangre que a veces quizás no te permiten esperar 3 4 meses hasta conseguir un donante compatible, y por el otro lado, eliminás por completo el riesgo de rechazo de órgano, donde al ponerte células o órganos distintos del tuyo, siempre está el riesgo de que tu cuerpo lo rechace. De esta manera se elimina por completo ese riesgo. Y así es como nacen los bancos de células madre y fue, te diría, los primeros 10 a 15 años de la historia de la medicina regenerativa. Eh, no sé si hasta acá vamos bien, o tenés alguna No, buenísimo. consulta o comentario. Sí, Yo lo que quería remarcar, que lo dijiste vos, pero creo que es algo que le genera muchas dudas a las familias cuando vienen al consultorio, cuando charlamos. Uno, lo dijiste muy claramente vos, pero quiero hacer hincapié de nuevo, el tema de que cuando se hace la recolección de la sangre de cordón para juntar las células madres, no se afecta lo que es el clampeo tardío del cordón umbilical. ujú, Para los que por ahí están escuchando y no saben a qué me refiero, cuando se junta la sangre del cordón, cuando el bebé nace, todavía sigue pasando una cierta cantidad de sangre desde la placenta hacia el bebé, que eso se vio que hacemos un clampeo tardío, no cortamos el cordón inmediatamente, porque esa sangre evita la anemia del bebé. Una anemia futura, anemia del recién nacido que se llama. Muchas mamás, muchos papás están preocupados, a veces porque si al juntar la sangre se interrumpe el clampeo tardío, no. Todo el procedimiento del nacimiento y cuidado del bebé se realiza exactamente igual, no se afecta el clampeo tardío del bebé. Así que eso me parece, sí, pero es muy clave. importante, y tampoco le hace ni daño al bebé ni a la mamá, porque lo que se hace es punzar el cordón umbilical una vez que está clampeado. O sea, no hay intervencionismo ni sobre la madre ni sobre el bebé, sino sobre un órgano intermedio que es la placenta, y particularmente sobre el cordón umbilical. Totalmente. Nosotros decimos que la única intervención que hacemos en el parto es felicitarlos por el bebé en camino y es lo único que van a ver de Matercell porque realmente trabajamos sobre un material que es considerado un material de descarte y eso es muy loco porque siempre en la historia de la medicina se consideró el cordón umbilical y la placenta como un material de descarte que se tiraba a la basura y en los últimos 20 años de la historia de la medicina, que es muy poco en la historia de la medicina, 20 años, se empezó a ver todo el potencial que había ahí, ¿no? Eh, y todo lo que, digamos, estuvimos charlando hasta ahora es lo que hay hoy como evidencia clínica y ya investigado y que ya se sabe que la medicina regenerativa sirve y se usa, te diría, de modo cotidiano. Pero lo más interesante que hay y más apasionante para todos los que estamos en este mundo de la medicina regenerativa es todo lo que se viene de cara al futuro de la medicina regenerativa, ¿no? Eh, para que te des una idea, hoy hay más de 1.300 centros de investigación a nivel mundial que están constantemente investigando potenciales usos de la medicina regenerativa, lo cual refleja el enorme interés de la comunidad científica que hay en este tema, ¿no? Y en esto uno tiene cosas que quizás hoy parecen de ciencia ficción y que se están investigando desde el punto de vista clínico en un laboratorio, ¿no? Como por ejemplo que hoy a partir de células madres se están haciendo impresiones de órganos tridimensionales. Yo siempre cuento
y nunca, digamos, dejo de sorprenderme, a pesar de que lo conté varias veces, que yo vi como, digamos, vi un corazón latiendo en un microscopio hecho a partir de células madre del cordón umbilical, y lo vi acá en el Flenny de Escobar, que hacen investigaciones con células madre, o sea, no es que me fui a rotar a la NASA para ver eso, es una realidad que quizás está mucho más cerca de lo que uno cree. Por ejemplo, hoy se hacen impresiones de orejas para reconstrucciones faciales o de narices a partir de células madre. Eh, Obviamente que esto que se está investigando y que uno, si busca orejas células madre, va a ver orejas hechas en una placa de laboratorio. Eh, Probablemente puedan pasar 20 años hasta que se transforme en una realidad clínica, ¿no? Que sea algo que yo solicito a mis células madres para reconstruir la oreja. Eh, pero bueno, en ese camino estamos, ¿no? Y dentro de lo que está en etapa de investigación, uno tiene estas cosas que están muy buenas desde el punto de vista teórico, pero que puede pasar mucho tiempo, como también otras situaciones que la medicina regenerativa ya viene investigando de manera sostenida hace un tiempo largo, como por ejemplo en aplicaciones de células madre de cordón para autismo, para parálisis cerebral, para diabetes tipo 1 o lesiones de médula espinal, donde ya se sabe que la aplicación es segura y se sabe que estadísticamente es más probable que a los pacientes les vaya mejor cuando se aplican las células madre de cordón que cuando no lo hacen. De hecho, nosotros ya tuvimos pacientes de Matercell que tuvieron autismo o parálisis cerebral y se fueron a aplicar sus propias células madre. Ahora tenemos un paciente en 3 semanas que se va a ir a aplicar sus propias células madre por un caso de parálisis cerebral. Y en esos casos ya le hemos modificado la calidad de vida a argentinos que tomaron la decisión de guardarlo en estos 18 años de trayectoria nuestra, ¿no? Y creo que la filosofía que tiene la guarda es que uno, al congelar las células madre de cordón umbilical, que eso no lo contamos, que una vez que extraemos las células madre, las congelamos en tanques especiales que lo que hacen es frenar el reloj biológico de las células y mantener sus propiedades, hoy por lo menos por 27 años. Se estima que hasta 80, pero seguro por 27 años. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy congelo las células madre de mi hijo y las descongelo 25 años después, esas células van a tener las mismas características que al momento en el cual fueron congeladas. Lo cual, ¿qué me permite? Me permite acceder a la medicina regenerativa de hoy, del 2021, y también a la de 2031 y 2041, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquellos papás que tomaron la decisión de guardar sus células madre hace 18 años con nosotros, que somos, Matercell es el primer banco, tiene ya 18 años, y cuando nosotros empezamos, la tasa de uso de las células madre era de 1 en 40.000, o sea, era una tasa de uso muy baja. ¿Por qué? Porque el presente construido con las células madre era muy bajo en ese momento y había una perspectiva de uso futuro muy grande. Bueno, así fue pasando el tiempo y hoy, 18 años después, la tasa de uso de las células madre es de 1 en 2.500 y son más de 80 las enfermedades que ya la medicina regenerativa mostró utilidad clínica. Y se estima que para los próximos 10 años la tasa de uso de las células madre va a ser de 1 en 70 y va a aumentar 20 veces más la tasa de uso actual. Y digamos, esa medicina regenerativa de los próximos 10 años la van a acceder quienes tomen la decisión hoy y quienes hayan tomado la decisión también 18 años atrás, ¿no? Y eso es lo que tiene de valioso esta decisión, que uno la toma en un momento único, que es el parto, que realmente es una oportunidad única, porque si no, el cordón umbilical se descarta, y tiene un impacto para el presente y para todo el futuro de los hijos, ¿no? Qué increíble esto de cómo se puede detener el reloj biológico de esa célula para que esa célula de ese bebé que nace hoy tal vez lo pueda curar en 20 años. Es Totalmente. realmente Y increíble. ahí yo siempre digo esto porque para mí es muy gráfico que hoy nosotros dos estemos haciendo un vivo de Instagram. Hace 10 años, 5 años, ponerle 10 años, era impensado. Nadie se iba a poner a pensar que vamos a estar haciendo este vivo y que vamos a tener 50 personas del otro lado viendo. Y hoy es una realidad, ¿no? Y así como la tecnología avanza en este sentido y nos permite hacer estas cosas que son increíbles, lo mismo pasa con la medicina, ¿no? Va avanzando y va encontrando cosas que lo charlábamos previamente, que quizás ni nosotros como médicos podemos predecir que van a terminar sucediendo, ¿no? Y en esa aventura estamos todos los que estamos en este mundo de la medicina regenerativa, que es apasionante.
Vos sabés que vos estabas recién diciendo esto, que hace unos años nadie se hubiera imaginado que íbamos a estar haciendo un vivo en Instagram, a ver gente del otro lado mirándolo, en cualquier parte del mundo inclusive. Ujú. Me hizo acordar que en el año 2007 Steve Jobs hizo la presentación del primer iPhone, que cuando hizo la presentación con su pantalla, que podíamos uno seleccionar música, era algo maravilloso, increíble y que no lo imaginábamos. Hoy todos tenemos un teléfono inteligente y Total. estamos hablando de pasaron 15 años. Matercell tiene Ujú. 18 años. Hace 18 años empezó con esto y ha Sí, avanzado un montón y sigue avanzando todo el tiempo al ritmo de la tecnología, justamente. O sea, por eso totalmente. es impensado hasta dónde se puede utilizar y cuáles pueden ser los usos. Ya los usos de hoy, que se pueden hacer trasplantes, que una persona en vez de necesitar un trasplante de médula ósea, pueda utilizar sus propias células hematopoyéticas a través de las células madres, es increíble. Y todo esto, bueno, que vos estabas contando, que vistes en el FLENI, la reconstrucción de órganos como una oreja, Ujú. es Sí, impresionante incluso, el abanico de... sí, No, eso, hasta dónde de- se puede llegar. total, incluso a nosotros personalmente, digamos, viendo toda esta historia, lo que más nos termina impactando es en el caso particular de parálisis cerebral y autismo, donde vemos ya que pacientes, yo siempre cuento el caso de Facundo porque es un caso, digamos, fue uno de los primeros pacientes que nosotros ayudamos de Matercell, y Facundo había nacido con parálisis cerebral en el año 2006, o sea, hacía 3 años que habíamos empezado con Matercell, y en ese momento no se sabía nada de células madre para parálisis cerebral, y vino su mamá, que se llama Mariana, que es una maestra de La Plata, y nos dijo si había algo para ayudar a Facundo. Y dijimos, mira, la verdad que en este momento no, porque no se sabía mucho, recién estaba empezando, y la realidad es que cuando Facundo fue creciendo y cumplió 8 años, las investigaciones fueron avanzando, y recién cuando Facundo cumplió 8 años le dijimos, che, mirá, están avanzando un montón las investigaciones en este tema, me parece que vale la pena que Facundo intente ir hacia un tratamiento, ¿no? Nada que ver, te hablo del año 2014 a hoy, que ya casi que se usa, no sé si de manera corriente, pero ya hay más de 6.000 pacientes que ya lo han utilizado, ¿no? Y en ese momento Facundo fue y nosotros vimos cómo le cambió la calidad de vida gracias a la medicina regenerativa y un poco esa visión del principio, ¿no? Cuando Matercell se fundó, de tratar de modificar la calidad de vida de la gente a través de la medicina regenerativa, lo empezamos a ver producto de todos los avances que venían habiendo, y esto en el año quizás 2003, 2004, cuando recién empezamos, era absolutamente impensado. Si un médico decía que con las células madre podíamos mejorar la calidad de vida de los pacientes con parálisis cerebral, prácticamente estabas loco, y hoy es una realidad científica, ¿no? Y eso es la filosofía que tiene esto atrás, ¿no? Uno congela las células madre y materializa la posibilidad de acceder al presente de la medicina regenerativa y todo el futuro que se viene también. Y tengo una pregunta que me hacen mucho en el consultorio. ¿Cuál sería la diferencia entre almacenar las células en un banco privado como Matercell o almacenarlas en el banco público? Bien. Ahí aprovecho y te cuento un dato que es súper importante y que tiene que ver con esto, que hoy en la Argentina el 99% de los cordones se descartan. Eso es algo que vos lo debes ver permanentemente. O sea, no se guardan ni para uso público ni para uso privado, con lo cual todos estos espacios son fundamentales para concientizar acerca de que los papás pueden tomar una decisión de qué hacer con el cordón, y en eso nosotros fomentamos a que se informen cuáles son los pros y contras de cada una de las decisiones, o sea, de descartarla, de guardarlo en un banco familiar y de donarlo a un banco público. Cuando uno guarda en un banco familiar, como es Matercell, que somos un banco familiar de células madre de cordón, quienes son los dueños de esas células madres son ambos padres, o sea, los papás deciden qué es lo que quieren hacer con el cordón, con las células madre de cordón umbilical de sus hijos hasta los 18 años de edad, y eso hay una ley que los ampara por el derecho a la propiedad privada. De hecho, cuando los papás, por ejemplo, no quieren continuar con el servicio, ellos deciden qué quieren hacer, si descartarlo, donarlo o usarlo para fines de investigación. En el caso de la donación a un banco público, que es el Garraham, el banco que hay acá en la Argentina, la donación es voluntaria, es altruista y anónima, y yo siempre hago la analogía que es como si uno va a donar sangre a un hospital. O sea, cuando uno va a donar sangre a un hospital,
también la donación es voluntaria, es altruista y anónima, pero si al otro día uno se cae de la bicicleta y se raspa, no puede ir al hospital y decirle, che, la sangre que te doné ayer, ahora la necesito porque me raspé la rodilla. ¿Qué te va a decir el hospital? No, vos ya donaste esa sangre y te deja de pertenecer a vos, por lo tanto vos no podés hacer eh, uso de ese material que me donaste. Entonces, cuando uno va a donar a un banco público, ayudás a que todos aquellos papás que no pudieron tomar la decisión de guardarlo en un banco familiar tengan más chances de conseguir un donante compatible, que sabemos que es muy difícil fuera del grupo familiar, lo cual es súper importante, pero no podés usar esas células madres para tu propio uso y perdés propiedad sobre ese material. Muchas veces se confunde como si fuera lo mismo, pero sin costo, pero no, o sea, el banco público es que uno lo dona y después lo utiliza a otra persona y uno pierde la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Pero es fundamental las dos cosas, ¿no? Porque claramente todavía muy pocas personas acá en la Argentina tomaron la decisión de guardarlo en un banco familiar, entonces en el momento que necesiten utilizarlo, bueno, tienen que salir a buscar un donante compatible y de hecho eh, los bancos públicos tienen un registro de compatibilidad a nivel mundial, porque es tan difícil conseguir un donante compatible que se busca un donante compatible en cualquier parte eh, del mundo. No sé si se entendió las tres diferencias, digamos. Sí, sí, completamente. Quedó claro, sabemos que es una elección personal y saber que existen las distintas posibilidades. La verdad que es muy bueno siempre concientizar sobre el uso de las células madres. Y te hago otra pregunta, porque yo, perdón estas cosas que te pregunto, pero son las que a mí me preguntan en el Sí, consultorio las pacientes, obvio, así que para también eso estamos, me ayudás para que pueda contestar. Cuando totalmente. hablamos de células madres, también hablamos de células madre de sangre de cordón y tejidos mesenquimales del cordón umbilical. ¿Es lo Sí. mismo? No, son diferentes, o sea, nosotros guardamos dos tipos diferentes de células madre, las de la sangre y las del tejido. El concepto que yo hablé de medicina regenerativa engloba ambas, pero yo siempre digo que es como si uno guarda, digamos, nosotros guardamos los dos tipos y yo digo que es como que uno guarda una aspirina y un antibiótico, o sea, sirven para cosas diferentes, ¿no? Si te das un infarto te va a servir la aspirina y el antibiótico no, y si te das una infección te va a servir el antibiótico y la aspirina no. O sea, no es que uno es mejor que el otro, sino que sirven para cosas distintas. Las de la sangre sirven para generar todos los componentes de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, entonces sirven para todo lo que es tratamiento de enfermedades de la sangre. Y las del tejido, que se llaman mesenquimales, tienen la capacidad de diferenciarse a músculo, a hueso y a grasa, a tejido adiposo. Entonces, sirven para todo lo que es regeneración musculoesquelética y además son un potente antiinflamatorio. Tienen una propiedad que se llama inmunomoduladora, o sea, regulan la respuesta inmunitaria del cuerpo y se utilizan muchísimo como un potente antiinflamatorio, por eso se usan mucho en enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Bien. Tengo otra pregunta que es, de alguna manera lo fuiste contando en el vivo, pero para que nos quede claro. Un papá y una mamá tienen un primer hijo, guardan las células, tienen un segundo hijo. ¿Es necesario guardarlas o uno dice ya tengo guardadas la del primer hijo, no es necesario? Ahí está el tema de la compatibilidad y es una decisión obviamente familiar. Cuando uno guarda las células de la sangre, tiene ese 100% de compatibilidad con el que lo guarda, 50 con hermanos, ¿no? Entonces es la mitad de compatible con hermanos. Es un montón, pero no es el 100%, ¿no? Nos pasa al revés, que quizás hay papás que no lo tomaron la decisión con el primer hijo y tienen un segundo hijo y dicen, no, pero quiero ofrecerle lo mismo a todos mis hijos. Y yo siempre les digo para que no se sientan mal, bueno, tomando la decisión de guardarlo con el segundo hijo, le vas a ofrecer un 50% de compatibilidad al primero, lo cual es altísimo si lo comparás con el grupo familiar, digamos, fuera del grupo familiar, que es menos del 1%. Entonces, estás ofreciendo 50 veces más chances de compatibilidad tomando esa decisión. Obviamente que no es el 100, por eso nosotros siempre recomendamos tomar la decisión de guardarlo con cada uno de los hijos, porque te aseguras tener 100% de compatibilidad con cada uno, y eso no lo sabes hasta que no haces las pruebas suficientes y, y lo comprobás, ¿no? Es un tema de probabilidad, en definitiva. Correcto, o sea, la idea sería si uno puede, si uno tiene ganas, siempre es recomendable juntarla y recolectar las células de todos Totalmente. los hijos. Y si no recolectaste del primero porque no estabas informado, por la causa que sea,
al recolectar del segundo también hay una posibilidad de que el primero, si llegase a necesitar, que ojalá no lo necesite, tenga un 50% de compatibilidad, que es un montonazo lo que estás Es un diciendo. montonazo. Sí, 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 sí. Es un muy buen escenario intermedio, ¿no? Sí, Es muy bueno. Y yo, por ejemplo, yo te sigo complicando. Te dale. planteo otro escenario Vos tirame, complejo. sí. Tengo gemelos. Bien. O sea, dos hermanos genéticamente idénticos, los que vemos que después no sabemos, me los mezclan así y no sé cuál es cuál. ¿Es necesario juntarla de los dos? No, no, en ese caso sí es necesario juntar una sola muestra porque es genéticamente idéntica y van a tener 100% compatibilidad los dos. 100%. Sí, ahí no hace falta. Perfecto. Bueno, vos sabés que yo ahora te cuento mi caso, que yo tengo trillizos, Ujú. dos de los trillizos son gemelos idénticos entre ellos y guardé de los que son idénticos, guardé los dos para aumentar la chance de volumen de cantidad Bueno, eso de sí, células. obvio. Obvio, te da más volumen, pero digamos, en esas dos muestras ambos van a Genéticamente ser es lo mismo. exactamente, o sea, la compatibilidad es igual, es igual. Sí, 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 sí. Buenísimo. Yo creo que me has evacuado todas las principales dudas que tenía. No, no sé si por ahí nos quieren escribir alguna preguntita. Aprovechen que lo tenemos a Iván acá, que Sí, yo no lo ahí vamos vi a un tener todos par los que días acá para que nos conteste. preguntaban cuánto duraban, que dijimos por lo menos 27 años, sabemos que sí, pero porque el banco más viejo a nivel mundial tiene 27 años, entonces es lo que sabemos a ciencia cierta, pero de otro tipo de células que se congelan, como por ejemplo los óvulos, se sabe que pueden durar hasta 80 años, entonces se estima que podrían llegar a durar esa cantidad. Pregunta si se puede contratar de urgencia, qué significa, o sea, uno puede contratar en cualquier momento del embarazo, siempre obviamente recomendamos más o menos entre la semana 30 a 35 ya tomar la decisión, en eso obviamente que nos pueden consultar y si tienen alguna duda médica en particular, piden hablar con la gerencia médica y los ayudamos. Eh, pero si uno no tomó la decisión que nos pasa, porque sabemos que el momento del embarazo es un momento de tomar un montón de decisiones, así que a veces se pasa y si se arrepienten, a último momento hay un teléfono de urgencia donde se puede recolectar incluso al momento del parto, si bien obviamente que no es lo más recomendable. Acá pregunta Eduardo también si se necesita usar, se descongela una parte y otra se guarda. Eso es así. O sea, con las de la sangre sirve para más o menos dos usos. Las del tejido, nosotros hacemos un proceso especial en Matercell que nos permite obtener millones de células de tejido, lo cual nos da capacidad para tener dosis ilimitada de las del tejido. Entonces, esa la podemos usar la cantidad de veces que nosotros queremos. Y después sí vi también que mencionaban bastante tema precios, que a mí me interesa dar un marco general de, digamos, después hay un montón de cosas así comerciales y distintos servicios y bla, pero lo más importante es que el servicio más o menos parte de un monto de 35.000 pesos para recolectarlo, procesarlo y congelarlo el primer año, y después uno paga un mantenimiento anual una vez por año de aproximadamente 25.000 pesos por año, ¿no? Que si uno lo lleva algo mensual son 3.000 pesos por mes más o menos, que yo siempre hago el chiste que es hoy menos que un kilo de asado o cosas así, porque digamos, uno lo compara con un servicio de cable o cosas así, estamos hablando obviamente de la salud futura de los hijos, y a veces hay una creencia que es fundada, que esto era un servicio muy caro y muy inalcanzable, que eso era al principio, o sea, al principio la verdad que como era una tecnología muy cara, era un servicio muy caro, pero por suerte se fue haciendo cada vez más accesible para, para más familias, ¿no? Eh, no sé si vos viste alguna pregunta más que hayan hecho por ahí. Ah, si soy del interior, ¿cómo Esa te iba podría a decir. ser? Nosotros recolectamos muestras desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, o sea, se pueden contactar con nuestro teléfono de acá y lo atiende un asesor comercial y se hace toda la logística, eh, digamos, en cualquier parte del país. ¿Por qué? Porque las muestras, una vez que son recolectadas hasta que son congeladas, pueden pasar de 48 a 72 horas, lo cual nos da tiempo más que suficiente para traer muestras desde cualquier punto del país. Ya tenemos toda una logística armada. Hace 18 años recolectamos desde todo el país
y nuestra tasa de éxito es del 97%, que es lo que está reportado a nivel internacional. O sea, en el 97% de los casos las congelaciones son exitosas y la gran mayoría de los casos que, digamos, que no se llega a recolectar es por temas del parto, pero es un porcentaje muy, muy bajo de los casos y como te digo, traemos muestras siempre de cualquier punto del país sin problema. Digamos, ya hemos atravesado toda la pandemia trayendo las muestras y la verdad que lo hemos hecho satisfactoriamente, así que toco madera, pero digo, creo que pasamos ese peor escenario como prueba de fuego de que la logística es solvente para traer cualquier muestra del país, ¿no? Qué importante esto que acabas de contar de que podés traer las muestras de cualquier lado, de cualquier parte, porque siempre pensamos que esto sirve para Capital y Gran Buenos Aires y nada más. Si estás contando, las traes de cualquier parte de la Argentina y en pandemia. Sí, 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 aparte hemos, digamos, trabajamos un montón en Río Grande, en Ushuaia, eh, Jujuy también, que siempre lo menciono, pero digamos, de cualquier punto del país, la verdad que no hay problema porque hay toda una logística muy, muy sólida atrás, con todo un equipo también, obviamente, de logística de Matercell, que está atrás de cada muestra permanentemente. Nosotros también estamos, digamos, vivimos los partos con la misma intensidad que la viven ustedes los obstetras y hay todo un equipo atrás que lo respalda. Es que Eh, ustedes están con nosotros ahí al pie del cañón a la hora que sea, el día que sea. No Totalmente, hay sí, nosotros sábado, tenemos, no hay domingo, no hay madrugada. no, no, estamos abiertos los 365 días del año 24/7 y hay un equipo de coordinadoras que está de guardia todo el tiempo básicamente y son guardias que se van cambiando las personas, pero que cubren toda la franja horaria porque sabemos que partos pueden ocurrir en cualquier momento y ahí tenemos que estar. Ahí hicieron una pregunta que no sé si, a ver, te la leo tal cual la pusieron. Dale. Células congeladas en Argentina a Uruguay. ¿Se puede? Yo entiendo que, que quiso decir si se pueden tomar muestras de Uruguay. Nosotros, hay un Matercell Uruguay ahí, así que se puede recolectar ahí en Matercell Uruguay. Pero después, una vez que la muestra es congelada en un laboratorio, nosotros no recomendamos hacer traslados de un laboratorio al otro, solamente recomendamos hacerlo para el momento en el cual se tenga que utilizar la muestra. ¿Por qué? Porque siempre el traslado puede generar diferencias de temperatura, o sea, la muestra tiene que estar a una temperatura muy baja, a menos 197 grados, para frenar este reloj biológico. Entonces, ya está en la Argentina y mi hijo está en Uruguay, dice. Si yo hago todo un traslado de la muestra de un laboratorio al otro, corro el riesgo de que esa muestra pueda sufrir diferencias de temperatura y se pueda dañar. Entonces, nos ha pasado, lamentablemente, muchos papás que se han ido de la Argentina y han congelado las células madre con nosotros. Solo le decimos que puede continuar con el mantenimiento y después, en el punto del mundo que la necesite, nosotros le mandamos la muestra al destino que se necesite. Hemos mandado muestras a Estados Unidos, a Israel, a España, para tratamientos, ¿no? O sea, que en el momento que necesite hacer un tratamiento, nos dicen, necesito utilizar mis células madre en, no sé, España y le mandamos en un avión las células madre a España. Si quieren ahí, nosotros tenemos un video en nuestro canal de YouTube donde mostramos la liberación de una muestra a Estados Unidos para que vean cómo es este proceso y se puedan también hacer una idea de esto que les estoy contando, que a veces quizás es medio difícil hacerse como la imagen de cómo es. No, es increíble. Es difícil hacerse la imagen de de todo lo que está atrás de esto, porque uno Sí, habla de células madres y parece algo sencillo y es impresionante todo el potencial que tiene, todo lo que vos nos estuviste contando durante este rato que estuvimos charlando y el uh -huh, potencial futuro que tiene, que eso para mí es algo totalmente, clave, pensar en todo lo que se podría, que todavía no se ha terminado de lograr, pero que esperemos que prontamente la ciencia les pueda seguir dándonos cada vez más respuestas. Porque esto que sí, hablamos hoy, esto era inviable hace años atrás. Era uh inviable, -huh, antes no se hacía. O sea, ni vos ni yo, nuestros padres recolectaron las células de cordón, porque no existía esto, no se totalmente, hablaban. Y totalmente. hoy lo estamos hablando acá, charlando. Ujú. Sí, 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 totalmente.
digamos, esto probablemente vaya avanzando hacia una práctica común. Uno lo ve en países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy el 10% de los papás ya guarda las células madre de cordón umbilical. Estamos hablando de 10 veces más que acá en Argentina. Sabemos que acá, obviamente, que llega un poco más tarde la información, pero me parece que en ese camino está, digamos, nosotros como agentes y promotores de la salud, ¿no? Brindar la información correcta para que puedan tomar esa decisión, o incluso quienes tomaron la decisión sepan qué van a poder recibir de esa decisión que tomaron, ¿no? Yo me he encontrado con muchos papás que me decían, me voy a curar del coronavirus con las células madre, y la verdad es que no, la verdad es que no, ¿no? Porque no te cubre el coronavirus, te da respuestas a estas cosas que estuvimos charlando, como otras no, porque claramente las células madre no son la cura de todo, sino que son una alternativa terapéutica para determinadas situaciones de hoy, pero que probablemente en los 10 años que vienen van a ser más, en los próximos 20 años más, y así sucesivamente, ¿no? Totalmente. Es clarísimo el aclarar de que no es el elixir mágico, es una alternativa más que si uno la puede tener al alcance de la mano, bienvenido sea. Como la mayoría de los tratamientos en medicina, ¿no? O sea, cosas que hayan disminuido drásticamente la mortalidad en medicina son los antibióticos y las cloacas, y después se cuentan con los dedos. O sea, todo es resultado de un montón de cosas que uno va sumando para tener más ases bajo la manga, básicamente, y poder tener más herramientas para ayudar en este caso, a los hijos en el futuro. Totalmente. Creo que la palabra clave que define esto es futuro. Ujú. Creo que pensar en Sí. el futuro es la clave de las células madres. Total, total. Y en ese pensar en el futuro, que vos decías eso, a mí me gusta tener una visión como más motivacional, que yo siempre le digo a los papás, porque siempre me dicen, bueno, yo lo tengo guardado y me olvido por si algo malo le pasa a mi hijo, ¿no? Y a mí me gusta más pensarlo como que uno, cuando toma la decisión de guardar las células madre, ya desde el momento cero, ya está ganando en tener la tranquilidad de que tiene eso guardado. Y listo, y después a vivir la vida con tus hijos y disfrutarla, teniendo la tranquilidad de que tenés este as bajo la manga guardado para protegerlos en el futuro, ¿no? Me puse el cinturón de seguridad cuando salí a manejar y tengo la tranquilidad de estar con el Totalmente, cinturón de seguridad y con el airbag puesto, sin ninguna intención de utilizarlos. Pero totalmente, cuando se necesitan, es muy importante que estén ahí. exactamente. Es buena analogía. Bueno, ¿nos quieren hacer alguna preguntita más antes de que se nos vaya Iván? Un legado, mira, ponen ahí. Ujú. También es otra forma linda de pensarlo. Bueno, también obviamente que esto es una invitación a que cada uno se informe, que busquen, y obviamente que yo siempre digo que en ese camino, desde Matercel estamos para acompañarlo y acompañarlos a todos. Y bueno, nuevamente, Juan, a vos, agradecerte por este espacio porque ayuda a concientizar a todos los papás, ¿no? Y que puedan tomar estas decisiones informadas de qué quieren hacer con el cordón. Bueno, muchísimas gracias, Iván. La verdad A nos vos. llenaste información. Si les quedaron dudas, que calculo que sí, porque es un tema que genera dudas, quieren saber más, quieren averiguar por el servicio, lo que sea, le escriben a Matercel, que recién estaba ahí escrito, es @Matercel, y les van a sacar todas las dudas, o si quieren más información, lo que sea, tengan en cuenta que desde ahí les van a poder informar un montón de cosas. Me pueden escribir por privado a mí lo que les pueda contar sobre esto y esté a mi alcance, se los informe, si no, los voy a derivar para que hablen con Iván. Perfecto. Sí, ahí vi una última que preguntaba Eli, me parece que sí, nosotros en todo el interior del país mandamos instructivos para las recolecciones a los médicos, y la gran mayoría ya recolecta el material, y el que no sabe se le hace todo un instructivo virtual para hacer la recolección. Así que lo hacemos con todos los médicos del interior también. Así no queda colgada esa pregunta. Pero bueno, No, no estamos. lo había visto eso, se ve que pasó Está bien. ahí, no, Sí, fue no justo la ahí vi. al final, por eso. Sí, Bueno, Iván, te agradezco muchísimo, te mando un a abrazo vos. grande, Otro. ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Igualmente. Bueno, que estés bien, Juan. Chau, chau. Chau a todos, chau, chau.